Hola amigos, ¿cómo están? Pues espero que estén muy bien y yo estoy bien. En esta ocasión vamos a ver algunos temas muy interesantes, como el funcionamiento del domo de la Tierra plana, por qué se nos dice que los rayos del Sol nos llegan de forma paralela y por qué el lunático, maniático y enfermo mental de Walter dice que lo que vemos en el cielo pues, es producto de una refracción. O sea, ¿qué pedo? ¿Estaré loco? Pues bueno, vamos a comenzar aquí con lo que se nos dice en la teoría heliocéntrica, que para que todo esto de la curvatura pueda funcionar, pues los rayos del Sol nos tienen que llegar de forma paralela, ¿no? Pero bueno, pues si el Sol es de donde surgen todos estos rayos, pues quiere decir que convergen en él, ¿no? Si esta es la fuente. Entonces, pues no pueden ser paralelos si convergen en la fuente, que pues es el Sol, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver que este debate, pues en teoría lleva miles de años ahí. Y uno de los razonamientos más coherentes que podemos nosotros encontrar pues, es en los postulados de Euclides, donde pues se nos van a dar nociones sobre líneas rectas, cómo trazar un círculo con una línea recta, pues se nos habla de líneas rectas, ¿no? Sobre todo en el quinto postulado, pues es el tema de la discordia, ¿no? En el cual pues se nos hace una diferenciación de las líneas paralelas con las líneas que convergen, ¿no? O que se triangulan. Entonces, pues si yo en mi teoría heliocéntrica estoy diciendo que pues los rayos del Sol son paralelos, aunque se pueden triangular en el Sol, pues eso quiere decir que estos postulados pues están en completa contradicción con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pues bueno, para eso vamos a inventar la geometría no euclidiana. Nos vamos a encontrar con términos como plano esférico. Pero ahí es cuando dices, una esfera, la superficie de una esfera, está completamente curveada. Un plano pues, es algo que no tiene curvatura, ¿no? Entonces, ¿cómo es que me estás hablando aquí de un plano esférico y de un plano hiperbólico, ¿no? Si leemos en los postulados, en el quinto postulado, dice, si una línea recta corta a otras dos rectas, entonces pues está hablando de líneas rectas, ¿no? Como tú aquí lo quieres refutar pues con líneas curveadas, que pues a legua se ve que pues esto no es paralelo con esto, ¿no? O sea, ¿a quién quieres engañar, amigo, no? Entonces, bueno, pues vemos que aquí lo que se nos quiere transgiversar o confundir, pues es la noción de la triangulación, ¿no? Cuando estamos triangulando algo. Entonces, bueno, si tomamos este esquema, este diagrama, este mapa, este dispositivo que un señor inventó para calcular distancias y para calcular, pues, la diferencia de las horas, ¿no? Entre los países. Que además en el mismo mapa pues vemos que se nos dice que es científicamente y prácticamente correcto. Es decir, que si nosotros tomamos este mapa para comprobar o para medir cosas como la posición del Sol con respecto a nuestra posición en el mapa, pues vamos a ver que sí va a funcionar porque es prácticamente correcto. Además de que eso es precisamente en lo que está basado, ¿no? Estas son nociones que nadie se sacó de la manga, sino que pues son cosas en las que todo el mundo tiene que coincidir, porque pues se pueden comprobar en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, este sistema está basado en el uso de una brújula con un polo magnético y con 360 grados, ¿no? Igual que un reloj y igual que una brújula que también tiene pues, los 360 grados, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros dividimos este mapa con estas tres líneas, que no son aleatorias, sino que es lo que nos dictamina el Sol, cuando pasa a 90 grados, es decir, exactamente por encima de nuestras cabezas de forma perpendicular, cuando es el equinoccio, pues pasa por el ecuador y hace esta línea, ¿no? La línea verde. La línea azul representa el trópico de Capricornio, que es donde pasa cuando hace el solsticio de invierno. Y la línea roja representa donde pasa el sol a 90 grados de forma perpendicular cuando pasa en su solsticio de verano, ¿no? Que es el trópico de Cáncer. Entonces, si nosotros nos situamos en el tiempo, en el año,
en el equinoccio, pues vamos a ver que los amaneceres y los atardeceres pues nos van a llegar de forma casi paralela, ¿no? Y sobre todo en el ecuador. Entonces, ¿por qué digo casi de forma paralela? Pues porque nos vamos a encontrar con que si bajamos a un grado ya menor, a los menos 80, ya ni siquiera nos van a llegar los rayos del sol, ¿no? Y pues, como vamos a comprobar aquí, pues los rayos tampoco llegan de forma exactamente paralela, ¿no? O sea, sí es un poco paralelo, pero pues ni siquiera lo es al 100%, ¿no? Como les comentaba, estos son datos que todos podemos comprobar en páginas como Time and Date y GeoTime Date. Yo en este caso utilicé una aplicación, pero bueno, estos son datos que los terraplanistas y los defensores de la esfera pues, tienen que estar de acuerdo, ¿no? O sea, aquí no hay pierde. Estos datos son los mismos datos para todos, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí lo que hice fue ponerme en el mismo día del año, durante el equinoccio, la misma hora, y lo que hice pues es ir cambiando de posición, ¿no? Es decir, pues te vas de norte a sur, ¿no? Pasando por el ecuador, que es nuestro grado cero, y nuestros grados 23, que son los trópicos, ¿no? Hacia el sur y hacia el norte. Eso nos va a indicar esta línea verde. La línea roja nos va a indicar los amaneceres, la hora en la que está amaneciendo, y el grado que nos marca la brújula en cuanto a, pues, cómo aparece el sol en el horizonte, ¿no? Es decir, si ponemos nuestra brújula apuntando al norte, en este ángulo nos va a llegar el sol cuando aparece en el horizonte, ¿no? La línea azul representa el atardecer, la hora en la que dejamos de ver al sol y el ángulo en el que lo dejamos de ver en nuestra brújula. Entonces, bueno, si así nos vamos del equinoccio a los diferentes solsticios, pues vamos a poder ir haciendo unas tablas, ¿no? Para ver de forma todo más clara. Si es lo que les comentaba, sí, da una apariencia como de que llega de forma paralela, ¿no? Pero pues vemos que mientras más al sur, mientras más al norte te vayas, pues esa paralelosidad pues como que ya se va perdiendo, ¿no? Por otra parte, pues vemos que el sol entra a 90 grados y sale a 270 grados, ¿no? Es decir, que esos son 180 grados, ¿no? O sea, qué pedo, ¿no? Está muy loco. Sí podrías medio decir que pues llegan los rayos del sol pues paralela, ¿no? Pero pues eso sería imposible porque pues, solo hay un sol, ¿no? Entonces, bueno, lo más interesante pues va a ser todavía las horas, ¿no? La hora en la que amanece en el Ecuador y la hora que atardece, ¿no? En el Ecuador. Entonces, pues vamos a ver que en el Ecuador a lo largo del año pues, permanece más o menos igual, ¿no? Es decir, de 6 a 6, de 6 a 6, de 10 para las 6 a 5 para las 6, ¿no? De 5 para las 6 a 6, ¿no? Es decir, que a lo largo del año se mantiene pues una duración de 12 horas de día, ¿no? Qué loco, ¿no? Pero más loco aún, es que si te vas a los trópicos en su respectivo solsticio, o sea, vas a ver que aquí amanece a las 6 de la mañana y atardece a las 7:48. Es decir, 1 hora y media más tarde, ¿no? Lo mismo en el otro trópico, vemos que amanece a las 6. Ay, perdón, era en el de abajo. Vemos que amanece a las 5:45 y atardece hasta las 6:44. Es decir, que en los trópicos, durante los solsticios respectivos, pues nuestro día ya no dura 12 horas, sino que se alargó a 13 horas y media. Entonces esto crea una amplitud con respecto a nuestra brújula y a cómo estamos viendo el día, ¿no? O sea, si nuestra brújula pues marca nuestro amanecer y atardecer así de forma como paralela, pues vemos que ya se empiezan a triangular, ¿no?
O sea, en este caso, pues los rayos del sol, pues no podrían ser paralelos, ¿no? Encima, pues ¿cómo explicas que en un globo, pues el sol produzca este tipo de iluminación, ¿no? O sea, que crea como una especie de S, como vamos a ver más adelante. Y pues bueno, todo esto viene explicado aquí en el mismo mapa. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver una representación más gráfica de cómo durante el solsticio de verano, el sol sí alcanza a alumbrar el polo norte y hasta sobrepasa. Y esto es exactamente lo que crea el sol de medianoche, que no existe en el sur. Aquí como podemos ver, el sol ya no alumbra, el sol de medianoche, porque pues se bajó, ¿no? Se bajó hasta el trópico de Capricornio durante el solsticio de invierno. Aquí lo tenemos, 21 de diciembre. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ver un contraste de cómo se expande nuestro día si lo comparamos con el día del Ecuador durante los equinoccios, ¿no? Aquí tenemos pues 12 horas de día, 12 horas de noche. Esto cambia durante el año, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que pues en una esfera pues el tipo de iluminación cambie durante el año, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el sol haga esta iluminación? Aquí la estamos viendo desde arriba. Aquí es pues durante el equinoccio, 12 horas y 12 horas. Y aquí pues se expande, ¿no? O sea, tendría que hacer como una especie de curva. ¿Y cómo es posible que el sol pues, haga ese tipo pues, de líneas paralelas que se triangulan, ¿no? A menos que el sol pues como que se divida en dos soles y uno nos pegue de un lado y el otro pues nos pegue del otro, ¿no? O sea, amigos, esto refuta muy cabrón que vivamos en una esfera. Amigos, la Tierra es plana. Esto no tiene explicación en una esfera. Siendo que pues en este mapa pues hasta se nos está diciendo pues cómo funciona. Y pues lo que es más increíble es que pues este tipo de iluminación pues es exactamente el tipo de iluminación que crea una luz sobre un plano, pero a través de una refracción pues, esférica. O sea, qué casualidad, ¿no? Que pues esto es lo que coincide, ¿no? Y que pues en un globo pues, sería imposible tener pues, este tipo de iluminaciones, ¿no? O sea, ¿cómo le haría el sol? Entonces, bueno, ya comenzamos a comprender un poquito, pues, por qué se nos quiere transgiversar la idea de que las líneas paralelas no se puedan triangular, ¿no? Siendo que, pues, en nuestro mapa, pues, hasta se nos está diciendo cómo podemos triangular nosotros al sol, ¿no? Si nos paramos sobre el ecuador y miramos, pues, así de esta forma, de sur a norte, es decir, pues, como si estuviéramos parados sobre el radio, pues así sí podemos triangular al sol, ¿no? Y pues, de hecho, pues de esta fórmula, amigos, pues es de donde se saca la curvatura de la Tierra. Y de este movimiento, amigos, de esta fórmula es de donde se saca la inclinatura del eje. O sea, todo lo sacaron de aquí, amigos. Entonces, bueno, pues ¿cómo vas a poder triangular al Sol, no? Si no es un fenómeno físico como tal. Tú tienes la noción de que lo que estás viendo pues, es un fenómeno local que pues lo estás viendo a través de una especie de refracción, ¿no? Entonces, pues si tú tienes esa conciencia, pues puedes ver que pues existe este tipo de refracción que se llama reflexión parabólica, donde pues sí se puede triangular, ¿no? Y hay otro tipo de reflexión que se llama esférica, en donde pasa pues lo que estamos experimentando con el Sol, que pues no lo podemos triangular precisamente, ¿no? Es decir, que si nos vamos a otro lado, pues ya no vamos a triangular al Sol de forma igual a que si estamos parados sobre esta línea, ¿no?
Entonces, bueno, pues si estuviéramos nosotros adentro de una parábola, pues podríamos nosotros triangular nosotros al sol así de esa manera, pero no podemos porque pues estamos adentro de una esfera, ¿no? Entonces, pues si nosotros pues aplicamos esto a nuestro mapa, que pues aparte de todo sí nos indica de forma pues gráfica que el mapa de la Tierra está adentro de una circunferencia exterior, está dentro de una esfera, pues así sí que vamos a poder triangular nosotros con la brújula al sol porque sabemos a qué posición está en el mapa cuando está a mediodía, ¿no? A 90 grados. Lo podemos hacer durante el equinoccio, también durante los solsticios, en los trópicos, ¿no? Entonces pues vemos que sí lo podemos triangular, pero no como si fuera un objeto físico. Entonces, bueno, nuestros amigos los monjes en algún punto se dieron cuenta de esto. Dijeron, güey, no mames, no se puede triangular al sol siempre, ¿no? De diferentes maneras, o igual y ellos pues siempre lo supieron. Pero bueno, aquí lo importante es que en algún punto ellos decidieron decirle a la gente, que pues los rayos del sol nos llegaban paralelos y que pues la Tierra se curveaba, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas esto, no? A menos de que sea una especie de misterio o un enigma, ¿no? O un juego macabro del sol, ¿no? Donde todo es una proyección de la Matrix y el sol pues no existe, ¿no? Todos nos lo imaginamos, ¿no? Pues no, amigos, esto es más fácil de explicar de lo que uno podría pensar. Pues les pongo este dibujo porque nos explica de manera gráfica que el sol que vemos lo vemos de forma local adentro, sí, pero este sol es una refracción de algo que está afuera, ¿no? En un exterior. Es decir, que su luz o el sol, los rayos del sol, pues pasan a través de un filtro que nosotros no podemos atravesar. ¿Por qué no lo podemos atravesar? Pues por densidad. Yo no estoy diciendo que el domo sea de cristal, ¿no? Aquí lo que les estoy tratando de este de demostrar es que si nosotros triangulamos o intentamos triangular este foco, pues nunca vamos a dar con el foco, ¿no? El domo no es de cristal, amigos. La razón por la que no podemos atravesarlo es porque nuestro mundo funciona en base a la densidad. Es decir, que pues tú no puedes penetrar eh, con tu pues materia densa una capa donde ya solo existen gases cuya densidad pues es pues, tan ligera que pues, los hace flotar hacia arriba, ¿no? Como una especie de gravedad invertida, ¿no? Como los globos de helio. Precisamente el helio se eleva porque es más ligero que la suma de los gases que están en el aire. Se nos dice que pues, la gravedad tiene que ver con nosotros atrayéndonos hacia abajo, ¿no? Y de esa forma es como pues, sacan nuestro peso. Pero ¿cómo vas a pesar un objeto que no cae, sino que pues, se levanta hacia arriba, ¿no? A menos que pusieras la báscula en el techo o algo así, ¿no? Entonces, bueno, en este experimento, que es muy interesante, pues vamos a ver cómo están intentando triangular ellos la fuente de una luz en base a las sombras que hace sobre los tornillos, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a regresar para que veamos la tabla donde está apoyada este lente que les comento. Ahí, ahí está. Entonces, bueno, están proyectando una luz, pero a través de un lente cóncavo, convexo, que está pues, puesto en medio de esta tablita, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que si nosotros tuviéramos nuestra fuente de luz ahí directamente, pues sí la podríamos triangular, ¿no? Pero si nosotros la estamos viendo a través de un lente,
pues vemos que si nosotros lo intentamos triangular, pues vamos a equivocarnos, ¿no? Es decir, nuestra triangulación pues no nos va a salir donde está realmente nuestra fuente de luz, sino que si nuestra fuente de luz estuviera ahí directamente encima de nosotros, pues bien que la podríamos triangular, ¿no? Pero pues vemos que, pues, por ejemplo, si tú te paras aquí, la luz que estás viendo, pues tú la estarías viendo por acá, siendo que pues los de acá pues, le estarían viendo por acá, ¿no? Entonces pues nos quieren hacer creer que eso fue lo que hizo Eratóstenes. Pero pues si Eratóstenes hubiera existido y hubiera hecho esto sin tomar en cuenta esto, uy, te vuelves loco, ¿no? Empiezas a calcular curvaturas que pues no están ahí, ¿no? Es como si nosotros quisiéramos calcular la curvatura de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que les digo pues es que la atmósfera no es que sea de cristal, también el agua, los líquidos producen efectos de refracción. Esto más bien es un efecto de la luz. Entonces, pues bueno, aquí en este video vamos a ver que pues, se nos hace una comparativa con cómo funcionan nuestros ojos, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestros ojos pues, están curveaditos, así como este lente. Entonces, pues hace una refracción a través de la cual nosotros captamos la luz, ¿no? Entonces, bueno, pues tu ojo está haciendo este efecto de refracción. Pues no por eso quiere decir que sea de cristal, ¿no? O sea, no por eso quiere decir que pues tu ojo sea de vidrio, ¿no? Simplemente tiene que ver más con lo convexo y con lo cóncavo. Entonces, bueno, nuestros ojos, además de que también fusionan con una refracción, igual que el domo, pues vemos que también se parece un poquito a cómo es la forma de nuestro mapa, ¿no? Como este círculo concéntrico como dona, ¿no? Pues vemos que también pues es la misma forma que los planetas y las estrellas, cómo se ven realmente a través del telescopio, ¿no? Entonces, bueno, vemos que esto no son esferas, tienen una situación en el centro, es decir, como un disco. También tienen como un resplandor, como un perímetro, es decir, como un orbe, ¿no? Es decir, las culturas ancestrales pues ya tenían conocimiento de todo esto. Podemos ver en la arquitectura, este es el domo de una mezquita súper, súper ancestral. Y este pues es una tumba, ¿no? Estos son cráneos y estos son huesos. Entonces podemos ver que las culturas ancestrales pues ya estaban conscientes de que pues esta forma pues se da de diferentes maneras, o sea, a nuestro alrededor, ¿no? Nada de esto, amigos, es una esfera, ¿no? De hecho, pues esto se llama globo ocular. ¿Cómo es un globo? Pues un globo pues tiene el espacio adentro, no afuera, ¿no? Entonces, bueno, pues si nosotros nos fijamos en la luna y en los diferentes objetos del cielo, pues vamos a ver que también hacen la misma refracción, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, si nosotros hacemos este zoom a la luna, pues esta gente de aquí, pues no está viendo una lunototota, ¿no? Es decir, que ellos necesitarían pues, también un telescopio para ver la luna de este tamaño, porque a ellos pues, la luna como que se les está rebotando, ¿no? Como que mientras más te acercas a la luna, es como si la fueras persiguiendo, ¿no? Como si se fuera alejando de ti. Entonces, pues esto es lo mismo que hace el sol, por eso no lo puedes triangular, porque pues siempre que lo intentes triangular, pues es como si se te estuviera escapando, ¿no? Vemos que el movimiento de las estrellas y de los planetas, que son estrellas errantes, pues hacen el mismo efecto de refracción, ¿no? Exactamente el exacto efecto de refracción con su movimiento que pues hacen por encima de nosotros, ¿no? Esto pues sería imposible de ver en una tierra esférica, ¿no? Para ver esto, pues tendrías que ir directamente al polo norte, ¿no? Mientras no estuvieras en el polo norte o en el polo sur,
pues vería solo líneas paralelas, ¿no? Siendo que aquí pues estamos viendo pues, dos curvaturas, ¿no? Esto se puede explicar perfectamente como refracción. Güey, ¿estás diciendo que la atmósfera es de cristal, güey? No, güey, vuelvo a lo mismo. Hay muchos materiales que hacen el mismo efecto de refracción, incluyendo el material pues, del que están hechos tus ojos, ¿no? No son de cristal, no son de vidrio, ¿no? Esto que estamos viendo pues es un toroide. ¿Por qué es un toroide? Porque en el centro, pues, como podemos ver, es concéntrico. En el ecuador, como que se empieza a hacer como paralelas, empiezan como a emparejar las líneas. Y hacia el sur, pues ya vemos como otro circulito, ¿no? En el ecuador se empareja. Y en el centro no vemos ninguna otra curvatura, ¿no? Aquí es como concéntrico. Entonces, pues esto que estamos viendo no lo podemos entender nosotros en términos de izquierda a derecha. Las estrellas del sur van para un lado y las estrellas del sur van para un lado y las del norte para el otro. O sea, nosotros no podemos entender esto así. Tenemos que comprenderlos como un único flujo, dos caras de la misma moneda. No voy a decirlo, pero ¿a qué nos recuerda esto? Si tenemos aquí como dos polaridades y un flujo, amigas, un flujo que sale hasta el exterior. Entonces, pues esto es el flujo de la vida, ¿no? Es un flujo electromagnético. Esto que estamos viendo, pues es un toroide, ¿no? Es decir, pues tenemos como dos circulitos y pues hacia el centro hacen pues como una paralela, ¿no? Si nosotros lo vemos por arriba, pues esto pues es una espiral. Y si lo vemos por adentro, así como estamos aquí, pues vemos que es como una forma como de dona, ¿no? Como una especie de disco precisamente, como una celulita, como una dona. Este patrón, pues vemos que es el mismo que hacen los árboles, ¿no? Y a su vez, pues esto es lo que crea pues un plano en el medio, ¿no? Justo en el medio un plano, como lo vemos en las estrellas, ¿no? En el movimiento de las estrellas, mejor dicho. Y a mí me sorprende mucho, pues, cómo llega la gente y me dice, mira, güey, con esta imagen, ¿no? Imágenes de este estilo. Mira, güey, la Tierra es una esfera. Dices, güey, tú estás parado en un plano, güey. Y las estrellas son lo que está formando una esfera a tu alrededor, ¿no? O sea, tú estás en medio de la esfera, cabrón, ¿no? Si lo ves así, ¿no? Y así lo ves así, pues es como una pinche dona, ¿no? O sea, pues esto es un toroide. Es un toroide, es un flujo magnético que siguen las estrellas. Mucha gente también me dice, güey, pero güey, pues la luna es una esfera, güey. Entonces, pues la Tierra también, pues tiene que ser una esfera, ¿no? Ok, güey, pero ¿has visto la luna realmente, güey? Güey, porque la luna tiene un ombligo, que son estos círculos concéntricos perfectos. Y encima están como estas líneas paralelas rectas, ¿no? O sea, están como perfectamente trazadas, ¿no? O sea, ¿qué pedo? ¿Cuándo hemos visto nosotros algo así en la Tierra, ¿no? O sea, ¿dónde estaría el ombligo de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, yo no dudo que pues sí, tal vez el origen de esto, pues sí es una esfera, ¿no? Yo no dudo que pues, la luna sea una esfera, pero el fenómeno que nosotros estamos viendo proyectado, reflejado, como lo quieras ver, no puede ser una esfera. Si nosotros nos vamos al eclipse, el eclipse lunar, si la sombra que está proyectándose sobre la luna es circular, si la sombra es circular, quiere decir que lo que estamos viendo pues es un disco, no una esfera. ¿Por qué? Porque una sombra circular proyectada sobre una esfera, pues hace como esta línea recta
y se distorsiona, ¿no? Por la esfericidad hacia los bordes, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo, pues es una curva perfecta, ¿no? Es decir, pues nos da una apariencia bidimensional, ¿no? Es decir, lo que nosotros estamos viendo es un disco. Repito, no dudo que la luna sí sea como una esfera en el ángulo en el que le estamos viendo, sí se ve esférico, pero ya lo que nosotros estamos viendo pues es una refracción de eso, ¿no? Una refracción plana. Entonces, bueno, amiguitos, si ustedes siguen creyendo que pues la Tierra es una esfera donde nosotros vivimos en la cáscara, pues yo les diría que lo reconsideren, porque en esta media hora ya les hice saber varias cosas que pues contradicen completamente todo ese pedo, que por el contrario pues calzan perfectamente con la Tierra plana, ¿no? Entonces, bueno, uno es que no hay rayos de luz paralelos, ¿no? Todos los rayos pues provienen de la fuente, que es donde convergen, que es donde triangulan, no pueden ser paralelos. Dos, te mintieron sobre los rayos de luz paralelos, ¿no? Que, o sea, no es solo que los rayos de luz no sean paralelos, sino que hay alguien ahí sacando teorías y refutando nociones de la lógica y de la realidad para hacerte creer algo que pues simplemente no es cierto, ¿no? Para que coincida con una teoría. 3. Las sombras que crearía el sol sobre un globo, pues no tienen sentido, ¿no? O sea, en los, eh, cómo es que en los trópicos, pues el día va a durar 13 horas y media, ¿no? Siendo que pues en el Ecuador dura 12, ¿no? O sea, ¿cómo el sol haría este tipo de sombras? Y además, ¿cómo pasaría de cambiar de tipo de sombra, ¿no? A lo largo del año, ¿no? Esto pues, no tiene absolutamente ningún sentido. Es completamente inimaginable. 4. No se puede triangular al sol como un objeto físico. Es decir, no lo puedes triangular así directamente como si estuviera ahí, ¿no? Como si fuera una bola ardiente. Precisamente por eso algunos astrónomos decían que el sol estaba a 4 millones de millas y otro que a 12 millones de millas y otro no, que a 40, ¿no? Y ahora dicen que está a 93 millones de millas, ¿no? O sea, esto es precisamente porque no puedes triangular al sol. No lo puedes hacer como si fuera un objeto físico, pero 5. En un mapa de la Tierra plana puedes triangular al sol como un fenómeno local. Lo puedes triangular pues con con determinadas nociones, ¿no? Que el sol que vemos pues no es un objeto físico. 6. El cielo sigue un flujo magnético, no la Tierra una rotación. Que o sea, si la Tierra fuera una esfera que gira, pues para empezar, pues tarde que temprano tendrías que ver una curvatura cuando te elevas, ¿no? Siendo que esta curvatura pues, es algo que nadie ha visto y nadie ha experimentado jamás en su vida. Solo vemos la curvatura pues, a través de un lente, ¿no? Pero pues estos lentes es lo que distorsiona nuestro horizonte recto, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa de nuestros ojos, aparte de que son como unos globos oculares a través de los cuales pues entra la refracción de una luz, pues vamos a ver que cuando la luz le entra de cierto ángulo, pues podemos capturar este tipo de patrón hexagonal, ¿no? Entonces, pues está muy loco. Esto no es la edición, esto no es ninguna edición en la imagen. Este, como enrejado, este patrón hexagonal, se forma porque pues, nuestra retina está conformada por esto que se llama conos. Entonces, pues aquí vemos cómo estos conos se agrupan haciendo esta secuencia hexagonal. Aquí lo podemos ver de forma más explícita, más burda, en los ojos de una mosca. O incluso podemos ver en una perspectiva como
lateral, pues cómo son los conos, ¿no? Y cómo estos conos se van agrupando de forma que pues en el exterior pues, se ven así, ya hexagonales, ¿no? Pues este patrón es algo que pues vemos todo el tiempo en la naturaleza, como en los panales, como en la piel de las serpientes y de otros reptiles. Aquí como en la del cocodrilo, pues podemos ver cómo se hace esta florecita hexagonal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es este pedo de los hexágonos, no? ¿Qué es esto de las florecitas de la flor de la vida, no? Bueno, pues esto en matemáticas, en geometría, si nosotros tomamos un círculo y pues, lo intentamos rodear con círculos de la misma medida, del mismo diámetro, pues vamos a ver que nos van a calzar perfectamente 6, ¿no? No es como el número pi, que pues es como un fractal infinito, ¿no? No, este sí es exactamente 6, ¿no? Entonces, pues 6 nos conforma pues un hexágono, ¿no? Son 6 círculos. Como vemos, las religiones, las organizaciones, van a tomar estos patrones que se dan en la naturaleza, pues los van a simplificar a un grado en el que pues, ellos los van a tomar y los van a usar como símbolos. Aquí tenemos, por ejemplo, telescopio de la NASA, James Webb. Pues vemos que es un hexágono conformado por hexágonos, ¿no? Y con un hexágono faltante. Y durante el despegue, pues en la transmisión, pues, se nos estuvo mostrando pues, esta figura hexagonal también durante pues, toda la transmisión, ¿no? Aquí en los Juegos del Hambre, la película de los Juegos del Hambre, pues vamos a ver cómo se crea también este patrón hexagonal cuando la protagonista dispara su flecha, pues cuando esta flecha impacta con un domo, pues este domo está formado por esta red hexagonal, ¿no? Misma escena, la vamos a ver años después en la película de Kong, cuando Kong impacta con un tronco sobre un domo que también forma patrones hexagonales de luz y que además pues, está conformado pues, por estas fichitas hexagonales. En la nueva película de Black Adam, más reciente, vemos que este personaje crea también como un domo. Pues este domo también pues, es una red hexagonal, ¿no? O sea, qué casualidad, ¿no? O sea que ellos pues están eligiendo mostrarnos y pues repetir este tipo de patrones pues, en sus películas, ¿no? Pero bueno, pues vemos que pues, esta simbología pues, es milenaria, ¿no? O sea, pues, ¿de qué época es este monumento? Y pues vemos que sobre una esfera, en la superficie, en la cáscara, se forma este mismo patrón hexagonal, ¿no? Como de flor de la vida. A su vez, pues esta simbología de poner la pata sobre la esfera, pues, es algo que va evolucionando con la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, amigos, yo no digo que pues nuestro planeta, nuestro mundo, pues, no sea como esférico, ¿no? Pero yo lo que digo, y aquí lo voy a dejar como este ejercicio para cerrar, yo lo que digo es que si nosotros estuviéramos vagando en el desierto, ¿no? Nos encontramos esta estructura y alguien nos dice, güey, tienes que vivir aquí, ¿no? Pues esta de ahora en adelante pues va a ser tu casa, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos esta estructura esférica. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Escalarías a la cima para vivir en la parte de afuera de la esfera, en la cáscara? O simplemente pues entrarías, ¿no? Y vivirías adentro del globo. Entonces, bueno, amigos, así es un poco como yo lo veo. Y pues, bueno, espero que les haya gustado este video. Pues hasta pronto.